Ahí está. Creo que ahora sí ya está grabando. Ahora sí, ¿verdad? Va. Muy bien, chicos. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos la última vez? Estábamos viendo un poquito de qué es el NLP, la historia del NLP. Dice, mañana grabaremos el resumen de ayer. Perfecto, sí. Muy bien, excelente. Para empezar, ¿alguien me dice qué es el NLP entonces? Muy bien, sí, es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué más? ¿Para qué sirve? Aparte de para reprobar materias en ciencias. Era una que, un modelo, no precisamente, porque no tenemos un único modelo sobre el que dependemos, pero sí es una rama multidisciplinaria que trata de hacer una traducción entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina, para que pueda haber una conexión entre lenguaje y comprensión computacional, ¿vale? Ahora, habíamos hablado un poquito de la historia y nos habíamos quedado a la mitad. Entonces, vamos a dar un resumen rapidísimo de cómo es que empieza y continuamos con los usos reales eh, que podemos ver aplicados hoy en día. ¿Sale? El NLP comienza por allá de 1930. Habíamos dicho que con el problema inicial de generar traducciones. En el 33 habíamos dicho que se había desarrollado una máquina con cintas perforadas y un diccionario que trataba de hacer traducciones entre el ruso, buenos días, y no manejaba gramática. Para el 35 habíamos dicho que había una mejora teórica, pero esta no se había implementado. Después decíamos que venía la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial se genera la idea de la encriptación eh, debido a las máquinas Enigma. Colossus es el primer proyecto que los británicos desarrollan para descifrar los mensajes alemanes, pero es Alan Turing quien realmente logra descifrar todo el funcionamiento de las máquinas, de las máquinas enigmas, y bueno, además a Alan Turing lo consideramos como el padre de la computación moderna. Es el mismo Alan Turing el que nos propone una prueba que ya habíamos platicado en la sesión anterior, que se llama la prueba de Turing. ¿Se acuerdan de qué consistía? ¿Qué decía la prueba de Turing? Ujú. Exactamente, volver indistinguible el mantener una conversación con una persona o con una computadora. La prueba de Turing no era para saber si la computadora aprobaba o fallaba, sino para saber hasta qué nivel la máquina podía mantener una conversación indistinguible de la de un ser humano con la otra persona, ¿vale? Esto tiene muchísimo impacto para el NLP. ¿Por qué? Porque establece una meta central para el desarrollo de los modelos conversacionales, ¿ok? La idea de nuestros modelos conversacionales es que todos puedan aprobar la prueba de Turing, ¿ok? Ahora, después de esta parte de la prueba de Turing y de los aportes de este hacia la desencriptación de las máquinas Enigma, por allá del 57 tenemos las ideas revolucionarias de un lingüista muy famoso que se llama Noam Chomsky. Noam Chomsky introduce las ideas de estructuras sintácticas y la idea de una gramática universal. Chomsky propone un enfoque formal y estructurado del lenguaje que estaba basado en reglas generativas. Sin embargo, las ideas de Chomsky, a pesar de ser muy buenas, resultaron no ser correctas del todo. Vienen críticas posteriores a Chomsky de parte de Hockett y otros lingüistas
argumentando que el lenguaje real es mucho más flexible, ambiguo y variable de lo que Chomsky consideraba. Para que se posicionen temporalmente aquí, estamos hablando más o menos de 1957, ¿ok? Aquí viene la diapositiva que nuestro compañero ya nos había spoileado. Tenemos algunos programas de procesamiento del lenguaje natural que fueron surgiendo en la década de los 50. Por ejemplo, en el 54, IBM desarrolla un sistema que traduce 60 frases del ruso al inglés. Es decir, teníamos una mejora considerable de la primera máquina que les había platicado. En el 69, se desarrolla en el MIT un sistema llamado SHR-DLU, que es el que nuestro compañero nos había platicado en la sesión anterior. Este sistema ejecutaba acciones en un entorno de bloques, es decir, yo le podía decir al sistema qué tenía que mover, cómo lo tenía que mover, y el sistema lo podría ejecutar. Aquí ya estaba dando mis primeros pasos a dar instrucciones en lenguaje natural y la computadora estaba aprendiendo a responder a mis instrucciones, ¿vale? Para el 69, Roger Schank introdujo la idea de tokens semánticos. Los tokens van a ser muy importantes para nosotros, ¿ok? Básicamente los tokens van a ser nuestras unidades básicas con las que vamos a trabajar. Si yo estoy hablando de una oración, mis tokens los puedo pensar como cada una de mis palabras, ¿vale? ¿Es la única forma de pensar a los tokens? No, pero es una aproximación inicial que podemos tener, ¿ok? Estos tokens semánticos se proponen para representar el significado de frases basándose en el mundo real en vez de solamente la gramática. Y para 1970, William Woods propone la arquitectura de redes de transición aumentadas. Estas arquitecturas representan gramáticas con autómatas finitos y con recursión. Es decir, tratábamos de darle un entendimiento al lenguaje a través de algoritmos, ¿vale? Esto es en los 70s. De los 80s en adelante, tenemos un cambio radical en cuanto al NLP. ¿Por qué? Porque aquí se da el boom del aprendizaje automático. Se comienzan a dar cuenta los investigadores que los modelos de aprendizaje automático pueden ser muy útiles para poder procesar e interpretar información, sobre todo también para generar respuestas. Se toman algoritmos como árboles de decisión, algoritmos probabilísticos y máquinas que ahora pueden aprender patrones a partir de datos. Y es en épocas recientes cuando llegamos a la parte del deep learning. Del 2010 en adelante, tenemos un boom en cuanto al aprendizaje profundo, porque se dan cuenta los investigadores que estos modelos, que son muchísimo más robustos que los algoritmos iniciales con los que se habían intentado trabajar, comprenden de mejor manera el lenguaje. Estas arquitecturas de aprendizaje profundo las podemos considerar entre ellas redes recurrentes, redes de memoria a corto y largo plazo, transformers, que específicamente son esos los que nos dan lo que hoy en día conocemos como ChatGPT, Gemini, Bard, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tienen los modelos de deep learning frente a otras aproximaciones del NLP que habíamos visto, como máquinas, algoritmos? Bueno, la ventaja principal es que los modelos de deep learning aprenden representaciones semánticas complejas. Si yo le proporciono al modelo una buena representación vectorial de mi espacio de palabras, el modelo puede entonces entender una representación semántica de estas y ya no solamente va a predecir de manera arbitraria, sino va a empezar a tomar en cuenta el contexto, sobre todo en la parte de los transformers, es el mecanismo de atención que permite darle contexto a las palabras, ¿ok? La única desventaja del deep learning es que es muy costoso en términos de hardware. Aprender a entrenar un modelo de deep learning puede consumir demasiados recursos. ¿Por qué? Porque el número de parámetros que estos algoritmos requieren es gigantesco. Si no mal recuerdo, ChatGPT tiene
en el orden de billones con B de parámetros a entrenar. Es decir, ChatGPT no se entrenó de un día para otro en una computadora pequeña. Tuvieron que utilizar servidores para poder entrenarlo y cada parámetro se puede categorizar en ciertas secciones que le dan ciertos usos, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta, hemos tenido como una trayectoria muy clara en cuanto al desarrollo del NLP. Siempre hemos intentado que la máquina pueda comprender lo que yo le estoy tratando de comunicar, ¿de acuerdo? ¿Qué aplicaciones tiene el NLP en el mundo real? Esto es lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a tener tareas fundamentales, ¿ok? La primera de ellas puede ser la clasificación de textos. Como ya les había comentado, cuando yo le enseño a un algoritmo a poder categorizar de alguna manera comentarios, les puedo asignar etiquetas. También puede extraer información. Lo que ustedes hacen con ChatGPT de ingresar documentos y decirle que se los resuma, o que le hacen preguntas sobre el documento y ChatGPT le responde, eso es extraer información. Agentes conversacionales son también parte fundamental de las tareas del NLP. Recuperar información y también hacer sistemas de preguntas y respuestas. Si yo quiero darle aplicaciones generales a estas tareas, puedo pensar, por ejemplo, en la clasificación de spam. Cuando un correo llega a su bandeja, eh, ustedes no tienen que hacer nada para poder ver si es potencialmente peligroso o no. Directamente Gmail les dice que es un correo que podría ser peligroso y que le sugiere revisarlo con cuidado. ¿Esto cómo se hace? Hay algoritmos por detrás que trabajan en la revisión de esto. También se pueden extraer eventos. Si yo le paso textos a mi modelo puede aprender a interpretar las fechas de dichos eventos y a poder ordenarlos de manera cronológica. Puedo generar asistentes personales. Incluso las aplicaciones que le puedo dar al NLP pueden llegar hasta la mejora de los motores de búsqueda. ¿Alguien sabe cómo se llama el algoritmo que utiliza el buscador de Google para poder posicionar a las páginas cuando uno hace una consulta en el buscador? Lo había escuchado, pero no me acuerdo. Es el algoritmo de PageRank. El algoritmo de PageRank tiene que ver con centralidad, con el número de conexiones importantes que tiene la página a otras conexiones, ¿vale? En un seminario que dimos Claudio y yo hace creo que 2 semestres les hablé un poquito del algoritmo de PageRank. Y bueno, si puedo tener todas las ventajas de PageRank, pero además puedo enseñarle al buscador a entender la consulta que está recibiendo, eso puede exponenciar entonces el nivel y la calidad de resultados que me está devolviendo. ¿Están de acuerdo? El NLP también se ha utilizado eh, para aprender a generar estrategias ganadoras en ciertos juegos, como el Jeopardy. ¿Alguien sabe lo que es Jeopardy? Es, digamos, como un concurso británico en el que se tienen que responder preguntas a base de otras preguntas. Entonces, se generó o se desarrolló una máquina, IBM desarrolla un sistema que aprende a jugar Jeopardy y llega un punto en el que le gana a los campeones de Jeopardy. Así como se genera el sistema de Deep Blue para jugar ajedrez, también se genera uno con respecto al NLP, ¿de acuerdo? ¿Qué aplicaciones puede tener todo esto en la industria? Bueno, puede hacer análisis de redes sociales, puede hacer extracción de catálogos, puede hacer análisis de registros de salud, análisis financiero o extracción de entidades legales. Hasta acá, platicadito, pues todo se oye muy padre, pero se oye como medianamente lejano, ¿no? Si no tengo conocimiento de la aplicación de esto en la industria, no me puedo imaginar mucho cómo es que se puede dar. ¿Están de acuerdo? Por ello, preparé una serie de diapositivas donde específicamente hablamos de qué se refiere cada tarea y en la parte de abajo de cada diapositiva les pongo un paper en donde existe una aplicación real, tangible, de lo que vamos a platicar. ¿Ok?
Por ejemplo, si quiero hablar de clasificación de textos, ¿qué es la clasificación de textos? Es asignar etiquetas o categorías a fragmentos de frases o a frases completas automáticamente. Esto es una tarea de aprendizaje automático, ¿ok? ¿Cómo funciona? Bueno, este es un caso de aprendizaje automático supervisado. Entreno a mi modelo mostrándole tipos de textos con cierta etiqueta asociada para que aprenda a detectar los patrones en nuevos textos que yo le ingrese. ¿Por qué es importante? Porque los textos clasificados se pueden agregar o visualizar para descubrir tendencias y patrones que de otro modo permanecerían ocultos. ¿Ok? Imagínense que ustedes son ingenieros de backend y tienen que darle soporte a un sistema de tickets para una empresa. Estos tickets pueden tener distintas prioridades, prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. ¿No les gustaría generar un sistema que pudiera clasificar a cada ticket nuevo que se genere para saber qué importancia darle y con qué velocidad poder atenderlo? Estaría padre, ¿no? No es lo mismo decir se cayó el servidor a el botón no sirve. ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo quiero extraer información, ¿para qué me sirve extraer información? Bueno, porque puedo identificar y estructurar fragmentos dentro de textos no estructurados, ¿vale? Por ejemplo, si yo le paso un PDF a mi algoritmo, este puede detectar entidades como nombres, eventos o sentimientos y los puedo organizar en bases de datos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es un agente conversacional? Otra de las aplicaciones que ya les había comentado. Los agentes conversacionales son sistemas que nos permiten interactuar con usuarios en lenguaje natural mediante voz, salud o mediante texto. ¿Ok? Simulan las conversaciones humanas y los modelos modernos utilizan el NLP para poder entender y responder de manera automática a los usuarios, como ChatGPT, como Siri, como Alexa, como Gemini. ¿Ok? En la parte de recuperación de información, podemos encontrar documentos relevantes a partir de una consulta textual. ¿Se imaginan que yo pudiera tener una base de datos en la que yo le pudiera preguntar al buscador, dame los documentos que mencionen específicamente esta parte de mi interés? Eso estaría padre, sería muy útil, ¿cierto? ¿Cómo funciona la recuperación de información? Bueno, se pueden utilizar técnicas que incluyen indexación para búsquedas rápidas y también ponderar. em, Justamente ciertos parámetros de estas búsquedas para medir la importancia de las palabras. Ahí va a entrar un poquito, por ejemplo, el uso de la frecuencia de término multiplicada por la frecuencia inversa de documentos. ¿Se acuerdan que en el temario les dije que íbamos a ver un poquito de eso? Es porque tiene muchas aplicaciones. La frecuencia de término por la frecuencia inversa de documento sirve justamente para poder entender la importancia, entre comillas, de las palabras en un corpus, ¿ok? La recuperación de información está enfocada en recabar datos relevantes de consultas y puede potenciar a buscadores web, pero también puede potenciar catálogos digitales. Ahora, los sistemas de preguntas y respuestas nos permiten responder preguntas específicas con base en un corpus o en una base de datos. ¿Ok? Los sistemas de preguntas y respuestas pueden extraer, generar o recuperar información y respuestas y pueden ser generales o especializados. Son importantes porque lo que buscan es automatizar la recuperación de la información y responder de manera rápida y precisa a algunas preguntas en lenguaje natural. Si pudiera tener, por ejemplo, un experto en la Facultad de Ciencias que le preguntara, oye, ¿cómo hago este trámite? ¿En dónde solicito esta constancia? ¿En dónde puedo solicitar una llave para este salón? Sería muy útil. ¿Están de acuerdo? Ahora, la clasificación de spam. Como ya les había comentado, el spam son correos no deseados u ofensivos que se pueden detectar de manera automática y previenen al usuario de tener que estar viéndolos. Como, por ejemplo, cuando les llegan correos indeseados
inmediatamente se categorizan en su bandeja, ¿de acuerdo? Como ya les mencionaba, esta aplicación es una del aprendizaje supervisado, porque yo le enseño a mi algoritmo a identificar a los correos de spam a través de un entrenamiento inicial. ¿Cómo? Le digo, mira, todos estos correos de aquí son spam. Aprende a detectar los patrones de información para que después tú puedas generalizar a cualquier información nueva la detección de si es o no es spam. ¿Ok? Esto nos sirve para proteger a los usuarios de potenciales fraudes, estafas, simplemente de leer correos ofensivos, ¿vale? Para la extracción de eventos, como ya les mencionaba, esto es detectar automáticamente fechas, horas, a partir del lenguaje natural. Le puedo pasar documentos a mi sistema para que extraiga los sucesos de manera cronológica y saber qué ocurre, cuándo, dónde, por qué, a quién. Ya no solamente es tener un buscador de en qué momento sucedió esto, en tal fecha, sino darle un entendimiento al sistema de qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, con qué motivo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque imagínense que yo incluyo un sistema de estos en Twitter, o bueno, ahora X, ¿no? No podría entonces generar una secuencia de reportes en las que yo pudiera identificar los eventos que están sucediendo en la actualidad, en el día a día, de manera real, exactamente, ya sea en cuestión financiera, en cuestión sociopolítica, o en cualquiera que se me ocurra. ¿Están de acuerdo? Es muy útil esta parte de la extracción de eventos. Los asistentes personales, por otro lado, nos permiten ejecutar tareas mediante lenguaje natural, como recordatorios, búsquedas, acciones. Si ustedes se acuerdan de hace unos 20 años, esto no existía. Yo no le podía decir a Alexa que pusiera una alarma a cierta hora, simplemente porque no era tangible el tener un asistente personal en un dispositivo. Hoy en día lo tenemos internalizado, ya lo tenemos tan normalizado que es muy natural para nosotros darle uso. Pero hay que recordar que todo esto tiene un origen. ¿Ok? Se pueden hacer asistentes personales especializados o genéricos, ¿vale? Generalmente, los asistentes personales basan su funcionamiento en modelos grandes de lenguaje, ¿ok? Porque tienen que estar preparados para poder recibir cualquier comentario que yo les pueda hacer. Tienen que aprender a responder, incluso si no saben la respuesta, ¿vale? Con respecto a los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda nos permiten responder consultas de usuarios a través de documentos relevantes. Hola. Eh, los motores de búsqueda leen y organizan las páginas en la web para responder a las consultas que yo le estoy realizando, a veces con respuestas directas. Como ya les mencionaba, el orden de los resultados se basa en los sistemas de ranking de cada buscador. El más famoso de ellos es PageRank, ¿vale? Cada buscador, como por ejemplo Bing, Yahoo, Google, Baidu, etcétera, tiene su propia receta para rankear a las páginas web. Porque están de acuerdo que si ustedes hacen una búsqueda, ¿cuántas veces le dan clic a la página que aparece en la parte de hasta abajo de la sección 10? Nunca, casi nunca llegan hasta allá. Pero ¿cuántas veces le dan clic a la primera página que les aparece en el buscador? Casi siempre, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Bueno, porque eso posiciona de alguna manera a las industrias, a los proveedores, a los servicios de una manera más competitiva cuando requiero realizar alguna búsqueda, ¿cierto? Como les decía, si aparte de los algoritmos de ranking, puedo además extenderlos o expandirlos a tener una comprensión intrínseca de lo que le estoy tratando de comunicar al buscador, eso puede ser todavía más útil, puede dar mejores resultados.
¿Listo? Perfecto. Ahora, aquí lo que les comentaba Jeopardy. Jeopardy fue un sistema de inteligencia artificial que fue desarrollado, bueno, más bien, no es el sistema de inteligencia artificial. Jeopardy es el juego en el que IBM desarrolló un sistema de inteligencia artificial que se llama Watson para poder vencer al juego. ¿Sale? Watson es un sistema de preguntas y respuestas. Este sistema es capaz de entender y responder el lenguaje natural de una forma muy precisa y lo mejor de todo es que no necesita conexión a Internet. Es un sistema muy, muy potente, que de hecho hoy en día está disponible para que las industrias y las empresas puedan em, pues comprar los servicios de IBM y darle uso a Watson según sus intereses. Ahora, Watson es un superordenador de IBM que responde preguntas, analizando datos y generando respuestas precisas en una cantidad de tiempo muy corta. Cuando Watson logra ganar en el juego de Jeopardy, no solamente logra vencer al juego, sino que también se da la pauta para predecir, optimizar y automatizar procesos en diversas industrias. El objetivo real no era ganarle a las personas en Jeopardy. El objetivo real era entrenar al modelo para poder realizar una tarea complicada y poder extender esos conocimientos a algo más grande. ¿Sale? Ahora, con respecto al análisis de redes sociales, el análisis de redes sociales con NLP es muy interesante. ¿Por qué? Porque me permite monitorizar y analizar contenido textual en redes. ¿Se dan alguna idea del potencial que esto podría tener? ¿De qué me serviría poder analizar el contenido de redes sociales de manera textual? Segmentar clientes, ¿no? Básicamente, pues, ¿Segmentar clientes? ¿A qué te refieres? pues, no sé, si soy universitario, pues me va a gustar como, no sé, como ropa, tecnología, promociones. Ok, En cambio, un señor puede estar en interés en, no sé, camionetas o busca casas. ok. Y pues puedes vender como productos específicos a gente específica o recomendar contenido. Eso es completamente cierto, pero aquí lo estamos tratando desde la perspectiva de los textos. ¿Cómo podría generar alguna aplicación de las redes sociales con respecto a los posts que hago de manera escrita? Exactamente, exactamente. ¿Alguien conoce ese caso? Sí, de la empresa británica, ¿no? Que ayudó a Trump a llegar a la presidencia la primera vez. Se generan tendencias en cuanto a las conversaciones que se tienen en redes sociales y eso puede sesgar la opinión del público en general. Se puede entender el sentimiento, la tendencia, el contexto de lo que las personas están comentando en las redes y eso se le puede dar un uso aún mayor. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes que yo pudiera analizar de alguna manera los comentarios, las opiniones que tiene las redes sociales con respecto a una empresa que cotiza en bolsa? Imagínense que me doy a la tarea de analizar todos los comentarios y opiniones que se hacen con respecto a Nvidia en Facebook, en X. ¿Qué uso le podría dar a esa información? Exactamente. Si todas las personas están hablando de que existe confianza en la empresa, de que es una empresa sólida, que es una empresa estable, con potencial de crecimiento, ¿qué es lo que yo podría hacer con esa información? Podría invertir a largo plazo en esa empresa. Piensen en el caso contrario. Si una empresa está mal posicionada con respecto a la opinión de sus clientes, hay desconfianza, ¿qué es lo que haría? Alejarme de esa empresa para generar mi portafolio, ¿están de acuerdo? Ahora, con la extracción de catálogos. La extracción de catálogos nos permite obtener automáticamente información estructurada de productos desde textos. ¿Se han dado cuenta que desde hace como un año, cuando ustedes se meten a Amazon, a Mercado Libre, y se bajan a los comentarios, hay un pequeño parrafito de resumen?
que dice, los clientes dicen que, y te da un resumen de todos los comentarios que han escrito del producto. Bueno, realmente eso que hace hasta abajo Amazon, Mercado Libre y demás no es extracción de catálogos, pero tiene que ver por ahí. La extracción de atributos o de catálogos nos permite mejorar recomendaciones, surtido, experiencia del cliente, porque son clave para entender las necesidades y generar y gestionar, perdón, el inventario de mi industria. Si yo le puedo enseñar a un modelo a comprender las características de un producto que se vende, cada que yo haga una consulta en específico, el modelo puede hacer una recomendación particular. Y en especial, ese producto tiene mucha demanda, puedo entonces aprender a gestionar cómo mantener el producto siempre en stock. ¿Están de acuerdo? Ahora, para el análisis de registros de salud, el NLP se ha utilizado de una manera muy satisfactoria en el procesado de notas clínicas y de registros médicos electrónicos. El análisis de registros de salud permite detectar eventos clínicos y permite estructurar la información clave sobre la salud del paciente y tiene aplicaciones importantes como monitorear reacciones adversas, evaluar tratamientos, evaluar si ese caso se ha visto en alguna otra institución de salud y saber cómo reaccionar. Los registros clínicos, sí, los sacamos del hospital y los volvemos de alguna manera públicos, con mucho cuidado porque esos son datos, datos sensibles. Entonces puedo generar una base de datos que me permita detectar síntomas, tratamientos efectivos para dichos síntomas y demás. ¿Están de acuerdo? Para el análisis financiero, como ya les mencionaba, si de alguna manera yo puedo con mi análisis de textos medir cuáles son las opiniones del público con respecto a X o Y empresa, pues puedo gestionar mi optimización de portafolios. ¿Están de acuerdo? Ahora, para la extracción de entidades legales, ¿se imaginan cuánto tiene que leer un abogado para poder entender un caso legal? ¿Cuánta documentación? ¿Cuánta bibliografía? Incluso los expedientes son gigantescos. ¿Se imaginan entonces poder entrenar un modelo que permita tener un entendimiento profundo de los textos y que además asocie el caso con otros similares? O que le pregunte, ¿existe alguna jurisdicción que permita tratar este asunto de manera X, Y o Z? Que el sistema me pueda responder. Tiene demasiadas aplicaciones el NLP en la vida real, no solamente a ChatGPT. ¿Están de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que estamos frente a una herramienta que puede ser de mucha utilidad para distintos aspectos. Ahora, vamos a platicar un poquito. Nada más que déjenme encontrarla porque no la tengo. A ver, un segundo. Vamos a platicar de algunas. Aquí está. Vamos a platicar de algunas tareas fundamentales de. Ay, pero no está compartiendo. Déjenme volver a compartir. De algunas tareas fundamentales del NLP. Ya vimos aplicaciones en el mundo real. Ahora sí, vamos a ver cuáles pueden ser las aplicaciones de esto. Y bueno, las tareas del NLP se pueden clasificar desde las más sencillas de ejecutar hasta las más complicadas o las más complejas. Dentro de lo más sencillo que tenemos con respecto al NLP es hacer correcciones ortográficas. Podemos detectar patrones en las palabras y tratar de inferir si la palabra con respecto a su contexto está propiamente escrita o no. Ahora, pasando de la corrección ortográfica, tenemos recuperación de información basada en palabras clave, es decir, puedo hacer búsquedas
indexadas. Puedo hacer modelado de temas, es decir, puedo... Denme un segundo, déjenme conectarla, porque si no se me va a apagar. Puedo aprender a identificar algún tema en particular del que se esté hablando en ciertos textos. Como por ejemplo en redes sociales. Hablábamos que uno de los usos del NLP son el análisis de redes sociales. Puedo aprender a identificar si se está hablando de un tema político, de un tema financiero, de un tema social. ¿Ok? Después viene la parte de clasificación de textos, que es lo que habíamos mencionado, la segmentación de clientes. De ahí la extracción de información. El uso de agentes conversacionales de dominio cerrado, es decir, agentes conversacionales que no tienen completa libertad de responder lo que sea, de cualquier tema, sino de uno muy particular. Luego el resumen de textos, estos ya empiezan a volverse tareas de dificultad media a difícil. Sistemas de preguntas y respuestas, traducciones automáticas y agentes conversacionales de dominio abierto, como lo son ChatGPT y demás. ¿De acuerdo? Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es el lenguaje, ya que entendimos todos los usos del NLP y qué tareas, qué tipo de tareas pretendo resolver con la herramienta, pues vamos a dar una introducción a lo más básico con lo que vamos a trabajar, que es el lenguaje. El lenguaje está dividido, o lo vamos a dividir nosotros en 4 bloques principales: los fonemas, los morfemas y los lexemas, la sintaxis y el contexto. ¿Alguien sabe a qué se refieren los fonemas? ¿Alguna vez habían escuchado esa palabra? Me imagino que son como los sonidos. Exactamente, los fonemas son los sonidos básicos con los que vamos a generar nuestra información. Acuérdense que nuestro objetivo es enseñarle a la máquina a hablar de manera natural con nosotros, pero no solamente a través de texto, sino incluso a través de voz también. Por eso es importante que entendamos esta parte de los fonemas. Con respecto a los morfemas y los lexemas, ¿saben a qué hace referencia? ¿Alguna vez lo habían escuchado? Los morfemas y los lexemas son las partes fundamentales, las raíces de las palabras con las que vamos a abstraer la idea general de las palabras con las que estemos trabajando. De aquí va a derivar la idea de la tokenización y la representación vectorial de palabras, ¿vale? La sintaxis, ¿qué es la sintaxis? Ok, justamente, cómo generar frases y oraciones que hagan sentido en un lenguaje. De aquí van a derivar la extracción de entidades y la extracción de relaciones entre dichas entidades. Y finalmente, el contexto. El contexto me va a dar la idea de significado. Me va a permitir resumir, modelar temas y analizar sentimientos. Ahora, los fonemas son particulares de cada uno de los idiomas. En el español tenemos ciertos fonemas, en el inglés tenemos ciertos fonemas. Tenemos que aprender a trabajar con todos ellos, ¿ok? Con respecto a los morfemas y a los lexemas, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Luis. Luis, ¿nos podrías recordar qué es un morfema? Morfema es la unidad mínima de significado dentro de una palabra. Un lexema es la unidad mínima con significado completo. Por ejemplo, un lexema podría ser algo así como correr. Bueno, por ejemplo, dicen corremos o yo correré. Por ejemplo, correr sería el lexema porque es la raíz del verbo, mientras que un morfema podría ser algo así como una marca gramatical. Por ejemplo, yo digo niño o niñas, esa O o esa A es el morfema que tiene la marca, por ejemplo, en este caso de género. Entonces, eso puede ser un morfema y lo otro que tiene un lexema. Que pueden ser lo mismo, pero pues también se puede dividir, ¿no? Morfemas y lexemas. Lo curioso es saber que es una palabra. O sea, justo pensando en esto, estaba pensando como, ¿cómo le hacemos
con lenguas donde las palabras no están tan bien, que son difusas. O sea, por ejemplo, en español, pues tú puedes decir que una palabra es correr, pues, o sacapuntas, si tú quieres, ¿no? Que es una palabra compuesta. Pero, por ejemplo, en el alemán, las palabras son bastante largas, por eso es una lengua aglutinante, ¿no? Entonces yo estaba pensando, o sea, ¿qué hace, por ejemplo, o sea, este tipo de procesamiento? Si piensa en una palabra, es que, digo, no sé alemán bien, ¿no? O sea, no te puedo dar un ejemplo, pero hay palabras en el alemán que pueden expresar 30 cosas, ¿no? De hecho, la palabra más larga del alemán tiene con 38 consonantes, no sé, una cosa así. Voy a ir pegando cosas, ¿no? Como Exacto, ¿no? Y entonces yo pienso, o sea, ¿cómo lo divide o qué hace o sea, cómo lo hace, ¿no? Si corta la palabra o la ve completa. La idea es tomar la palabra, derivarla a sus morfemas y sus lexemas respectivos, y esos lexemas y esos morfemas se vectorizan para tener una vectorización general. ¿Y qué es lo que esperamos? Por ejemplo, yo tampoco sé alemán, pero pensémoslo en español. Pensemos en el infinitivo del verbo correr. Correr es muy similar a correría, a corría, corríamos, corrieron, corren, correrán. ¿Cómo esperaría si de alguna manera yo supiera llevar palabras a vectores que se vieran esos vectores, separados o juntos? No, muy juntito. Que estuvieran clusterizados de alguna manera. Exactamente. De alguna manera tengo que aprender a medir similitudes entre las palabras en términos vectoriales, ¿ok? Por eso lo importante es saber extraer las raíces de las palabras para poder tener un vector inicial sobre el que aglutinar al resto de las derivaciones de la palabra, ¿vale? En cuestión de la sintaxis, bueno, hay que aprender a generar respuestas con sentido, porque si mi sistema aprende a interpretar muy bien lo que yo le digo, pero responde como quiere, no va a ser completamente útil. Tiene que responder en la misma sintaxis o con la misma sintaxis con la que yo me comunico con el sistema. Para la sintaxis, por ejemplo, aquí estamos viendo que tiene un detalle, y es que puedo tener el mismo árbol sintáctico, pero distintas ideas asociadas a él. Por ejemplo, esa O que ustedes ven hasta arriba es de oración. SN quiere decir sintagma nominal y SB quiere decir sintagma verbal. Em, Ahora, si se dan cuenta, de cada uno de los sintagmas derivan ciertas palabras como sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, artículos. Observen que tenemos un artículo, sustantivo, verbo, adverbio y adjetivo. La sintaxis es muy fácil. Pero con el mismo árbol de sintaxis podemos decir, el NLP es bastante complicado. Entonces, tener una idea de la sintaxis no me asegura que voy a entender completamente el lenguaje, porque siguiendo incluso la misma sintaxis cambia el significado de las cosas. ¿Están de acuerdo? Dime. O sea, ¿la sintaxis se aprende a partir de los datos o se pueden como algoritmos para hacer clase? Porque, por ejemplo, no sé, en el inglés de los americanos es muy distinto, hace muchas contracciones que el inglés de como académico. O sea, entonces hay que conocer cómo son los datos o de algún algoritmo para. ¿Cómo se genera la sintaxis en el NLP? Ajá, Esa es una gran pregunta que tiene que ver con los paradigmas que tenemos de NLP. Como lo acabas de asumir, una de las primeras aproximaciones que le damos a estos paradigmas es con reglas. Uno pensaría que si uno determina reglas para el idioma, pues es muy fácil entonces detectar patrones en el lenguaje. Pero ¿cuál es el problema? Chomsky se topó con pared con eso. El lenguaje es mucho más complicado que eso. La idea de aproximar al lenguaje con reglas es un paradigma heurístico. Es útil y hoy en día se sigue utilizando, sin embargo es muy limitado. La idea de utilizar modelos es que detecten ellos mismos los patrones de la sintaxis. En el aprendizaje automático, bueno, si lo hago supervisado, les enseño a los modelos a detectar ese tipo de patrones, mientras que en el aprendizaje profundo los modelos mismos lo deducen. ¿Ok? Porque ese fue uno de los problemas de Chomsky, ¿cierto? Ahí tengo mis dudas. Es que Puckett no estaba bien tampoco. Eh, o sea, Puckett matizó de forma como muy superficial los problemas que tenía Chomsky, pero Chomsky reformó otra vez todo. O sea, lo que sí tiene razón Chomsky es en la sintaxis,
pero no porque sea así como la aprendemos, sino que es la mejor representación para comprenderla, ¿no? Lo que pasa es que para Chomsky, la sintaxis era lo mandamás de la vida y nuestro cerebro funcionaba gracias a la sintaxis y la sintaxis hacía que toda la lengua tuviera sentido. O sea, era el eje rector de la lengua. Lo que dijo Coque es que Coque se pasó de lanza. O sea, Coque en vez de dar un comentario y quiso decir, no, es que estás mal porque la lengua se aprende por contexto o este tipo de cosas. Y ahí sí se equivocó Coque. Coque, no tiene razón. Chomsky tenía razón en asumir que la lengua se aprende, más bien se adquiere por medio de un proceso, sí por contexto, o sea, sí porque tú estés con alguien, pero tu cerebro ya parece estar predispuesto a descargar las reglas, como por así decirlo, gramaticales, ¿no? Lo que pasa es que ambos como que exageraron en sus postulaciones. Ahora se sabe mucho de que el contexto funciona mucho y hay lenguas que funcionan más con pragmática que por ejemplo, con sintaxis, ¿no? Pero lo que sí tenía razón Chomsky, y es el ejemplo que pusiste de la primera diapositiva de las ideas verdes incoloras muy profundamente, es que lo que quiere dar a entender Chomsky es que la sintaxis nada tiene que ver con la semántica. Y creo que también contesta un poco tu pregunta, o sea, al final un sistema, yo lo pienso así porque así funciona más o menos nuestro cerebro, pues nuestro cerebro no le, o sea, al momento de hacer la generación sintáctica, en un primer momento no le importa la semántica o el significado de las cosas. Porque si analizan esa frase, las ideas verdes imperadas furiosamente, no tiene sentido lo que estás diciendo, como si es verde sin colora, ¿no? Pero lo importante es ver que la estructura sintáctica es un patrón, es un algoritmo, ¿no? Entonces, pues sí, Chomsky exageró en decir que la sintaxis es lo más genial, pero creo que también exageró en decir de que hay muchas cosas del contexto y de la sociabilidad. Sí, pero ya estoy yendo a otros temas, pero sí, creo que ambos tuvieron sus roces, pero ninguno tenía la razón absoluta. Exactamente. Y esa parte de la pragmática es importante porque lo que tratamos de hacer con los modelos de deep learning es extraerla, Claro. extraer el contexto de las palabras. Y creo que es lo más complicado, ¿no? Actualmente, que creo que como comprender la pragmática del lenguaje. Bueno, no sé, yo luego veo a ChatGPT cómo interactúa y creo que pues, sí habla muy bonito en la sintaxis y como la semántica, pero a veces le falta mucho comprender como el contexto de las cosas. Incluso cuando tú le hablas a Alexa o usas procesamiento de voz, siento que todavía les falta mucho comprender cuál es la voz principal, porque para ellos la voz principal es la que suena más cerca, Ujú. ¿no? Por ejemplo, la otra vez quería grabar un profesor para escribirlo así en mi celular. Y aunque era la voz principal, como había más ruido, tomaba otras voces más cercanas. Sí. Entonces creo que todavía no entienden muy bien como el contexto oracional, ¿no? Sí, no, Exactamente. siento que es como lo que les falla, ¿no? Sí, el situacional más bien, ¿no? Necesitas ponerlas en contexto de qué es lo que quieres que hagan, con quién, para qué, por qué, para que puedas generar un prompt medianamente útil y de ahí puedas derivar pues, todos los usos que le quieras dar. Lo que rescata la parte de pragmática en los algoritmos de aprendizaje profundo es justo eso, el mecanismo de atención. Cuando tú vectorizas palabras, las palabras, dependiendo de cómo estén posicionadas con respecto a otras, es el significado que van a tomar. Entonces, si tú le permitieras a esos vectores de palabras comunicarse entre sí, permitirías darle contexto al sistema. Eso es lo que hace detrás el algoritmo de atención para los modelos grandes de lenguaje. Oye, yo tengo una duda. Dime. O sea, por ejemplo, justo en esto, estaba pensando en palabras como banco. O sea, solo hay un vector porque banco, o sea, depende del contexto, es cómo va a vectorizar banco o las palabras ya están vectorizadas a priori. Es decir, antes de que tú escribas el texto, ya ChatGPT tiene como vectorizado todas las palabras y cuando tú escribes lo detecta. Exactamente, ese es mi embedding, porque no tendría sentido tener una vectorización que no fuera biyectiva, ¿no? Si un vector tiene distintas representaciones, pues ¿cuál va a usar? Claro. La idea es que use una misma, pero que ese vector pueda variar un poquito dependiendo de su contexto. Eso es lo que hace el mecanismo de atención. Pero lo hace, o sea, cuando yo lo estoy escribiendo, ¿va vectorizando o ya está vectorizado? Las palabras ya están vectorizadas, pues ese es el preentreno que se le da a los modelos grandes del lenguaje. Con tu corpus generas un embedding de palabras que ChatGPT puede tomar y a partir de ahí es de donde los va tomando y analizando con el mecanismo de atención para entender el contexto en el que se están diciendo las palabras. ¿Vale?
Y bueno, yo te hago la ya después, a ver si la contestas. Va, que va. Ya se nos acabó el tiempo, entonces no sé si tienen dudas o preguntas hasta acá. ¿Todo claro? La próxima sesión, dime. Y lenguas, o por ejemplo, no bien documentadas, o sea, como que tienen poco texto o lenguas orales. Ese es un problema abierto, exactamente, porque dependiendo del embedding que yo use es el entendimiento que va a tener mi sistema de mi lenguaje. Si yo uso un embedding del idioma inglés y me empiezo a comunicar con el sistema en español, ¿crees que funcione? No, seguramente no. Si yo uso un embedding de palabras en japonés y le hablo en inglés, ¿crees que funcione? El NLP se suele trabajar mucho en el idioma inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma más documentado, un idioma universal, en el que se tiene mucha documentación, muchos textos, aunque también el NLP se desarrolla en distintos idiomas. Por ejemplo, algo padre que todos ustedes podrían hacer aquí es hacer un proyecto de embeddings en español. Porque sí, el inglés es universal, es el más trabajado, pero también tenemos otros idiomas. Pero siempre se trabaja como con texto. Eh, Se entrena con texto. sí, depende mucho del uso que le quieras dar al algoritmo. Tú también lo puedes entrenar con audios, por ejemplo. ¿Vale? Pero la idea de, por ejemplo, de los modelos grandes de lenguaje es eso, que sea texto. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima sesión, chicos. Les agradezco mucho su asistencia. Mañana tienen clase con el profesor Claudio. El viernes conmigo y el viernes vamos a ver los paradigmas del NLP, ¿ok? Vamos a ver qué es el paradigma